Descubre la verdad oscura, 7 bendiciones ocultas que Dios te revela hoy mismo en un pequeño pueblo donde los secretos susurran entre las sombras. Algo se estaba dando. Un susurro helado recorría las calles. Las luces parpadeaban en las casas como si quisieran avisar, informar sobre algo inquietante. Las leyendas hablan de bendiciones ocultas, pero también de advertencias escalofriantes. Un viejo dijo que aquellas bendiciones llegan a los que se atreven a buscar, pero a un precio que pocos pueden soportar. En ese mismo instante, una figura oscura merodeaba, siempre al borde del campo de visión, como si el peligro acechara en cada esquina. Las almas del pueblo con las manos temblando contaban historias sobre personas que desaparecieron cuando se atrevieron a seguir estos misterios. ¿Dónde están ahora? El viento arrastraba susurros. Promesas y maldiciones entrelazadas. En la plaza, los niños jugaban, ajenos al horror que acechaba más allá de sus risas. Pero, ¿quién no escuchaba la risa de la mujer en la colina? Se decía que era una bruja, pero su sonrisa ocultaba secretos traicioneros. Algunos juraban verla lanzando sombras al caer la tarde, una danza macabra de luces y sombras. Los ancianos hablaban en voz baja, con ojos que brillaban de miedo y curiosidad. ¿Acaso un pacto había sido hecho con seres de otro mundo? Las historias cruzaban de boca en boca, llenas de terror y fascinación. Aquella noche, el cielo se oscureció más que nunca, como si un manto de misterio cubriera todo. Sin embargo, el aire estaba tenso. Una sensación de que algo diferente venía. La superstición crecía y las miradas se cruzaban con ansiedad. Pero vemos a una joven, Valeria, trabajando en su jardín. Ella siempre fue diferente, escuchaba ecos del pasado y creía en las leyendas. En su pecho, un ardor que quizás la empujaría a descubrir qué bendiciones la aguardaban. ¿Podría ser su destino justo en el corazón de esa oscuridad? El futuro chocha la puerta, y Valeria siente la urgencia de abrirlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para ver que el botón rojo de abajo aún dice que estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de ningún contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y así, en esa noche sombría, Valeria decidió romper con el silencio del pueblo. Una sombra la observaba, un brillo en sus ojos oscuros que parecía conocer los secretos de aquel mundo desconocido. La pregunta retumbaba en su mente, ¿estaba lista para enfrentar las verdades ocultas que le esperaban? ¿Qué bendiciones o maldiciones estaban a punto de revelarse? El viento aullaba, y el misterio apenas comenzaba a desenredarse. La noche se adensaba como un manto oscuro, y el aire se sentía cargado de anticipación. Valeria dio un paso hacia adelante, sus manos temblando mientras la tierra fría la acogía. Al mirar hacia la colina, allí estaba ella, la mujer de la risa inquietante. La bruja de la que todos hablaban. Aquel rostro arrugado y ojos como brasas danzantes parecían éxtasis y locura en uno, como si conociera el tejido de la vida y la muerte. No seas tonta, Valeria, se decía a sí misma. Esto no es un juego. Pero aquello no hacía más que avivar su curiosidad. La bruja bailaba, como si cada movimiento invocara un hechizo. Valeria se adentró en el sendero que conducía a la colina, sintiendo el susurro del viento como un llamado. Antes de darse cuenta, se encontró a pocos pasos de la mujer, quien la observaba con esa sonrisa que enloquecía a los ancianos y fascinaba a los jovencitos. ¿Qué deseas, niña de los sueños?, susurró la bruja, su voz como un eco de tiempos lejanos. Quiero conocer las bendiciones que dicen que posees, respondió Valeria, aunque el miedo comenzaba a invadir su pecho. La respuesta de la bruja fue un chasquido de dedos. En un instante, el ambiente cambió. Las sombras se alargaron, y la noche pareció cobrar vida. Un brillo iridiscente apareció en la palma de la bruja como si un polvo de estrellas se hubiera asentado en su mano.
Sin embargo, en ese destello, Valeria vio reflejado un terror profundo, figuras desaparecidas, rostros conocidos, susurros de desesperación. Las bendiciones ocultan sus secretos tras capas de dolor, continuó la bruja, un destello de diversión en su voz. Pero pocos entienden el costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Valeria tragó saliva, sintiendo un nudo en su garganta. En ese instante, recordó a sus amigos que habían partido en busca de aventuras, los murmullos de tristeza de sus familias. Se le heló la sangre al pensar que su búsqueda podría llevarla al mismo destino. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más débil ahora. La bruja se inclinó hacia ella, como si compartiera un secreto. El primer paso es enfrentarte a tus propios miedos, y después, desear lo que no puedes tener. ¿Tienes el valor suficiente? Una sombra cruzó la cara de Valeria, y el eco de su pregunta resonó en su mente. ¿Qué era lo que realmente deseaba? La visión del pueblo, de aquellos que lo habitaban, la envolvió. ¿Podía arriesgarlo todo por saber la verdad? De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Elías, su amigo más cercano, que había desaparecido semanas atrás al seguir las leyendas. Su voz resonaba en la noche como un lamento puente entre mundos. Valeria sintió el frío recorrerla, un presentimiento de que su tiempo se había acabado. Elías, gritó, pero solo obtuvo un eco vacío de vuelta. La bruja sonrió, como si todo estuviera servido en su mesa de fe. Si quieres su verdad, tendrás que descender hasta las profundidades donde la luz no llega. La propuesta era atemorizante. Valeria sintió que su corazón latía con furia, y su instinto de supervivencia se enfrentaba a la curiosidad. Era un camino que nadie había recorrido y podía llevarla a su amigo o a algo mucho más oscuro. Mientras el viento soplaba fuerte, Valeria tomó una decisión. No me detendré. Haré lo que sea necesario. La bruja dio un paso atrás, y las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor. El giro del destino la esperaba, pero ¿a qué precio? La noche se cerraba sobre ella como una prisión, liberando al mismo tiempo una inminente tormenta. Todo lo que Valeria había creído sobre las bendiciones estaba a punto de cambiar. Pero, ¿estarías tú dispuesto a seguirla en esta aventura peligrosa si supieras que el final podría no ser el que esperas? El corazón de Valeria palpitaba feroz, como un tambor ancestral, mientras la bruja se desvanecía en un torbellino de sombras retorcidas. El tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo se sentía como un siglo. Había un abismo de incertidumbre bajo sus pies, un llamado que envolvía su razón. Sin pensarlo, cruzó el umbral de oscuridad. La colina iba más allá de lo físico, era un lugar en su interior, un laberinto de dudas y anhelos. De repente, las estrellas se apagaron, y el mundo exterior se convirtió en un eco lejano, desvaneciéndose en un silencio casi ensordecedor. Las raíces de los árboles serpenteaban por el suelo, crujían como si susurraran antiguos secretos. Cada paso de Valeria resonaba en su mente como si la tierra estuviera viva. Entonces, la bruja apareció de nuevo, expectante, inmóvil en una escenografía de sueños macabros. Bienvenida, Valeria dijo con una voz que parecía resonar desde la misma tierra. Esto no puede estar sucediendo, murmuró, sintiendo el sudor frío empapar su frente. Y sin embargo, aquí estás. La bruja gesticuló con su mano, y el aire se llenó de imágenes, visiones de sus amigos perdidos, de sonrisas desvanecidas, de Elías, atrapado entre las sombras, pidiendo ayuda. Valeria sintió un tirón en su pecho. La decisión de seguir adelante comenzó a desvanecerse, una lucha interna ardía dentro de ella. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una verdad que podía traer más dolor? Si lo haces, deberás llevarte algo de aquí, recordó la bruja. Sus ojos chispeaban con un fuego que provocaba miedo y fascinación. Las almas que busquen la verdad a menudo quedan atrapadas en sus propios deseos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria, sintiendo que su voz temblaba. Todos buscan saber, pero no están listos para aceptar lo que encuentran. Elías no es el único que se ha perdido en este camino. Hay otros que han sucumbido a la oscuridad y a veces, la verdad puede ser un peso que aplasta el alma. Un escalofrío le recorrió la espalda. La imagen de Elías encajaba en su mente como un rompecabezas quebrado. Lentamente, las piezas cobraban vida en sus recuerdos. El momento en que él se despidió,
su risa, su entusiasmo por la aventura. Entonces, el miedo pugnó por salir, una sensación que no podía ignorar. ¿Qué tengo que hacer? Su voz era un susurro, un hilo de esperanza que temía romperse. La bruja extendió la mano, y el brillo en su palma se transformó en una pequeña esfera que contenía fragmentos de luz y oscuridad. Debes abrirte a tus peores temores. Solo así podrás encontrar la verdad que buscas. Una opción se presentará, pero cuidado, Valeria, no todo lo que brilla es oro. Un tirón intenso le obligó a mirar la esfera, y del fondo de sus recuerdos brotó la imagen de Elías. Su corazón se detuvo. ¿Y si no vuelve? ¿Y si? Debes arriesgarte. Solo así sabrás que has hecho lo correcto. La ilusión es la mayor traición para un alma curiosa. La bruja sonrió, aunque sus ojos destellaban en advertencia. La bruja se disolvió a su alrededor, y Valeria, tomada por una necesidad apremiante, cerró los ojos. Dentro de ella, escuchó el grito de Elías resonando, una llamada desesperada que prometía revelaciones y destrucción. Cuando finalmente abrió los ojos, la verdad se cernía ante ella, imponente y oscura. La esfera que sostenía comenzó a vibrar, enfocando todo su ser hacia un destino incierto. Valeria se sintió más viva que nunca, pero también más vulnerable. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Y entonces, como si la oscuridad cobrara vida, dos caminos surgieron ante ella, uno iluminado, otro envuelto en sombras. La decisión la asfixiaba, y un alarido profundo surgió en su pecho. ¿Seguiría el camino menos iluminado, o se aferraría a la luz engañosa que prometía salvarla? ¿Tendría el valor para enfrentar lo que ocultaba en su interior? La bruja estaba observando. Valeria dio un paso hacia adelante, y la noche volvió a tragarla. Pero, ¿y si, al final, el costo de la verdad era más de lo que estaba dispuesta a pagar? Valeria sintió el aire frío y denso rodearla al dar su primer paso. La bruma la envuelve, como si la noche misma intentara asirla con dedos invisibles. El camino iluminado se desvaneció poco a poco, dejando solo la indiferencia de la oscuridad. En el sendero tenebroso, las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando secretos olvidados y maldiciones viejas. Cada paso que daba la hundía en un mar de dudas. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Libertad o condena? La imagen de Elías, atrapada en su mente, se convirtió en un eco que resonaba con más fuerza. La intensidad de su deseo por rescatarlo, por deshacer el daño que la separación había causado, pululaba en su pecho como un monstruo ansioso. Las raíces que emergían del suelo parecían cobrar vida, aferrándose a sus pies como si intentaran arrastrarla hacia un abismo. Sin embargo, en su interior, una voz apenas audible le susurraba a seguir adelante, a empaparse en la verdad oscura que había decidido buscar. Vale la pena, murmuró para sí misma, tratando de calmar su desasosiego. De pronto, la esfera en su mano chispeó y la luz que contenía se intensificó. Valeria se detuvo, iluminada por un destello de claridad. Era un mensaje, una señal de lo que estaba por venir. Sin embargo, la esfera ya no era solo luz, comenzó a reflejar imágenes distorsionadas, rostros conocidos pero torcidos, marchitos. Su corazón se encogió al ver a sus amigos, sus risas convirtiéndose en gritos. No, gritó, incapaz de soportar el dolor que la invadía. Pero fue demasiado tarde. Aquellas visiones la atravesaron, llenando su mente de imágenes que no deseaba ver. Estaba atrapada en un ciclo de nostalgia y pérdida, una rueda que giraba con cada latido, y a cada segundo que pasaba, la certeza la mataba silenciosamente, y en medio de su tormento interno, una figura emergió entre las sombras, con una presencia que hizo que su piel se erizara. Una joven familiar, con ojos llorosos y un brillo de desesperación, le extendía la mano. Valeria, llamó, su voz una mezcla de súplica y advertencia. No vayas más allá. La verdad no es lo que crees. Valeria reconoció a esa joven. Era Clara, su mejor amiga, quien había desaparecido años atrás en circunstancias inusuales. El dolor en su pecho se intensificó. La imagen de su amiga destrozada en el suelo, sin vida, se precipitó en su mente. Clara, su voz era un susurro quebrado. ¿Eres tú de verdad? Clara asintió, su rostro reflejaba dolor y tristeza. He estado atrapada aquí,
perdida en el incierto vaivén de la verdad. He visto lo que tú debes enfrentar, Valeria. La bruja no te ha contado todo. El miedo y la confusión inundaron a Valeria. La esfera vibró intensamente, obligándola a decidir, a tomar un camino que podría arrastrarla a un lugar sin retorno. Necesito salvar a Elías. Su voz era apenas un murmullo, una súplica ante las fuerzas que la rodeaban. Pero a un costo alto, amiga mía. Clara extendió su mano con un gesto desesperado. La verdad puede consumirnos. No importa lo que hayan prometido, el precio puede ser nuestra propia alma. El tiempo se detuvo en ese instante, como si el universo mismo estuviera a la espera de su respuesta. Valeria necesitaba seguir adelante, pero el temor crecía, devorando su convicción. Con la esfera brillando en su mano, tuvo el tiempo para cuestionarse. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo por respuestas que podría preferir no conocer? Y en ese momento de indecisión, el suelo tembló, una señal de advertencia. Una sombra, más oscura que la propia noche, se erguía detrás de Clara, un espectro del pasado que rugía con ira y desesperación. Valeria sintió que el frío se apoderaba de su ser, y supo que el tiempo se agotaba. ¿Qué harás, Valeria? La voz de Clara se volvió un eco lejano entre el caos que la rodeaba. Las sombras avanzaban, amenazando con devorar todo a su paso. En ese instante, un gran grito emergió de sus entrañas, y Valeria comprendió que su futuro estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Tomando una decisión, levantó la esfera, y con ella desató el poder que nunca imaginó poseer. Pero, ¿sería ese poder suficiente para enfrentar las verdades que lo aguardaban? La esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora, iluminando el sendero mientras las sombras retrocedían, temerosas del poder recién desatado. Valeria sentía que cada pulsación de luz resonaba en su pecho, como si la esfera estuviera en sintonía con su propio latido. Clara la observaba con ojos entrecerrados, como si temiera que perderse en esa luz fuera aún más peligroso que enfrentar la oscuridad. Valeria, detente, gritó, pero sus palabras se ahogaron en el estruendo de la luz que brotaba de la esfera. Ese brillo no solo la iluminaba a ella, sino que también comenzó a proyectar figuras en la bruma, sombras que se retorcían y se acoplaban en una danza macabra. Valeria no podía retroceder, el poder la arrastraba hacia adelante, paralizándola entre la esperanza y el terror. ¿Era esta luz su salvación o una trampa en la que caería irremediablemente? Clara, por su parte, se echó hacia atrás mientras las visiones de rostros distorsionados se arremolinaban en el aire. Eran amigos, familiares, todos aquellos a quienes había amado y perdido, aferrándose a ella con gritos silenciosos de ayuda. Cada imagen provocaba un nuevo dolor, una nueva culpa que resonaba en su alma. El eco de sus risas se convertía rápidamente en el lamento de sus muertes. «Escúchame», gritó Clara, casi ahogada por la presión de las visiones. «Si usas ese poder sin entender lo que implica, podrías perderte a ti misma en el proceso». Valeria sintió que el suelo se movía, descompuesto por una fuerza desconocida. La esfera vibraba, mostrando imágenes fugaces de su vida anterior, su familia, Elías, momentos bellos y fragmentos de felicidad que parecían tan lejanos. Ante esa mezcla de recuerdos y el espectro de las sombras, una ola de generación de energía la arropó. Respirando hondo, Valeria se concentró. Sabía lo que quería, salvar a Elías, lo haría sin importar el costo. Pero, ¿cómo podía usar el poder de la esfera sin perder su humanidad en el proceso? Tienes que elegir, Valeria, la voz de Clara la atravesó. Si decides usar el poder para rescatar a Elías, serás responsable de lo que pase con él y contigo misma. Esto no es un juego, cada decisión tiene consecuencias. Las raíces del suelo empezaron a elevarse como serpientes, reclamando a Valeria, ahogando su voluntad. Ella cerró los ojos y apretó los dientes, luchando por concentrarse. Quiero saber la verdad aunque duela, declaró Valeria, sintiendo el firmamento temblar con cada palabra. La esfera se iluminó aún más, como si respondiera a su grito interno, y una imagen clara surgió en la bruma, un oscuro castillo, una figura familiar emergiendo en la penumbra. El corazón le dio un vuelco, el miedo aumentaba, y el pasajero que la había atrapado se intensificó. A medida que la esfera emitía su luz, Valeria comenzó a recordar lo que había visto en las visiones. Elías, atrapado,
No solo en un lugar físico, sino también en un dilema emocional, con cadenas que no eran de acero, sino de ilusiones. Pero la sombra detrás de Clara se acercaba, tomando forma y sustancia. Una fuerza oscura, palpable, lista para embestir. Valeria sintió la urgencia convertirse en un grito sordo en su interior. No puedo dejar que te lleven, Clara. No puedo dejar que esto sea tu fin, dijo, apretando con fuerza la esfera. La luz se expandió, brillando con la fuerza de 1000 estrellas, dispersando momentáneamente las sombras. Clara la miró, un destello de esperanza cruzó su rostro, pero también una mueca de preocupación. Ten cuidado, Valeria. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas. Las sombras gritaron y retrocedieron, pero la luz se desvanecía. Valeria sabía que debía actuar rápido, que cada segundo contaba. Habría tiempo para salvar a Elías sin perderse en su búsqueda. Él estaba ahí, esperando. Su vida pendía de un hilo, y una decisión crucial se cernía sobre ella. Sin más, dio un paso hacia adelante, cabiendo más fuerza en su corazón que en su mente. ¿Sería capaz de controlar el poder desatado que ahora la dominaba? Entonces, sintió que el suelo bajo sus pies se abría, como un pozo sin fondo, listo para tragarla. En el último momento, Valeria miró a Clara y confesó, te prometo que volveré por ti. Voy a sacarlo. Y antes que ningún otro pensamiento pudiera cruzar su mente, se lanzó hacia la oscuridad, dispuesta a recuperar lo que había perdido, aunque eso significara enfrentarse a la verdad más aterradora. ¿Y si al final, esa verdad la condenara a ella también? La negrura la envolvió al cruzar el umbral. El vacío la engulló, cada susurro de su mente ahogado en la oscuridad que parecía no tener fin. Valeria luchaba por orientarse, pero las sombras danzaban alrededor de ella como espectros burlones, sus formas borrosas convirtiéndose en ecos de sus peores temores. A medida que avanzaba, la esfera brillaba tenuemente en su mano, su luz un débil faro en un mar de incertidumbre. Elías, su voz tembló en la penumbra, perdida entre el silencio que la rodeaba. Un instante después, un retumbar ensordecedor resonó en la distancia, como si el propio universo estuviera indignado. Valeria sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, un rugido que crecía con cada latido de su corazón. Tenía que moverse, no podía dejar que el miedo la anclara. Así que continuó, dejando que la esfera guiara su camino. A cada paso, su entorno comenzó a cambiar. Las sombras se tornaron en imágenes, visiones distorsionadas de momentos felices. Valeria vio a Elías reír, su sonrisa iluminando la habitación. Aún así, el brillo se tornaba en gris, como si esas memorias se desvanecieran lentamente. Esto no puede estar pasando, se dijo a sí misma, ahogando el nudo en su garganta, hasta que un sonido conocido rompió la atmósfera. Un grito. Alguien más estaba aquí. Con un impulso desafiante, corrió hacia la fuente, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. El eco del grito seguía, llevándola más profundo al abismo. De pronto, la luz de la esfera estalló con intensidad, revelando el oscuro castillo que había visto antes. Una fortaleza antigua, sus piedras desgastadas clamando por historias de traición y angustia. Y en el centro, una figura se encontraba encadenada, con la cabeza gacha. Valeria sintió un torbellino de emociones, un miedo visceral que la impulsó a avanzar más rápido. Elías, gritó, mientras corría hacia él, pero algo la detuvo. Un susurro helado llenó el aire, una voz familiar que la hacía temblar. La aparición de Clara se materializó entre las sombras, su rostro pálido y angustiado. Valeria, no. No entres. No es lo que parece. Su aviso estaba cargado de desesperación, pero Valeria no podía escucharla. La figura encadenada levantó la vista, revelando un rostro demacrado, una mezcla de dolor y de añoranza. Valeria, murmuró Elías, su voz rasgada como vidrio roto. Voy a sacarte de aquí, ella aseguró, su voz firme a pesar del terror que sentía. A medida que se acercaba, las cadenas que lo sostenían parecían vibrar, pulso a pulso, como si respondieran a su presencia. El tiempo se detuvo mientras sus dedos se rozaban, y entonces, el entorno estalló en caos. Las raíces que una vez habían emergido del suelo ahora se retorcían, azotando a Valeria. Las sombras gritaban, ansiosas por consumirla. No, gritó,
mientras la esfera en su mano comenzaba a oscilar. De repente, una oleada de energía la bañó. La luz de la esfera estalló como un supernova, reflejándose en las paredes del castillo, donde antiguos rostros comenzaron a aparecer, gritando palabras ininteligibles. Valeria comprendió que no solo luchaba por Elías, sino por todas las almas atrapadas en el lugar. Miedo y determinación se entrelazaron, un conflicto aterrador que prometía consumirla. Valeria tenía que elegir, rescatarlos a todos o a Elías, y ella no estaba lista para perderse a sí misma en la desesperación. Enfrentándose al tormento, apretó la esfera y gritó: «Sáquenme de esta prisión». El eco de su voz reverberó por todo el castillo, desafiando al propio destino. En ese momento, un brillo resplandeciente estalló, abriendo un resplandor hacia una nueva dimensión, una nueva verdad. Pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La luz la envolvía, transformando todo a su alrededor, y en su mente resonaba una pregunta aterradora: ¿acaso el verdadero ladrón de la esperanza era la verdad misma? El camino hacia la salvación se extendía ante ella, pero la angustia que dejó atrás ahora palpitaba con fuerza mientras un susurro se hacía cada vez más fuerte. El pasado nunca se olvida. La advertencia asumía forma, y Valeria sintió que las sombras comenzaban a acercarse de nuevo. Las raíces la atrapaban, y en ese instante, comprendió que la historia aún no había terminado, ni su lucha. ¿Podría realmente desatar la verdad sin perderse en el proceso? El tiempo se desvanecía y las voces de aquellos que había amado emergieron una vez más, llenas de preguntas. La esfera volvía a opacarse. Valeria intentó aferrarse a su luz, mientras sentía que su propia oscuridad la llamaba de vuelta. El eco de un grito rompió la inercia: «Vuelve a nosotros». Y en el instante en que su corazón se rompió, Valeria se vio arrastrada hacia un abismo de nuevas revelaciones. La lucha apenas comenzaba. El destello de luz la envolvió por completo, y de repente, el caos se tornó en un silencio atronador. Valeria se encontró en un vasto vacío que parecía no tener fin, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a su alrededor, su corazón palpitando frenéticamente, mientras la esfera seguía brillando tenuemente en su mano. Un profundo susurro atravesó ese silencio ominoso, proveniente de un rincón oscuro. «La verdad te reclama, Valeria». El eco resonó como un lamento perdonado, y cada fibra de su ser sintió la presión de lo desconocido. ¿Qué se ocultaba detrás de esa voz? Con un temblor en sus manos, avanzó. A medida que caminaba, las sombras comenzaron a tomar forma ante ella, revelando más visiones distorsionadas. Vio momentos de alegría, pero también de agonía, imágenes de decisiones que la habían llevado hasta aquí. Familiares y amigos se aparecían, cada uno atrapado en su propio tormento viviente. «¿Por qué están aquí?», susurró, su voz quebrada, como un niño perdido en medio de un tormento. La esfera titiló con un brillo nostálgico, como si sus luces respondieran a su dolor. Las sombras de aquellos que había querido parecían gritarle su propia historia, como si fuera un hilo que la unía a ellos. El rostro de su madre apareció fugazmente, lleno de preocupación y amor. «Mamá», exclamó, extendiendo la mano hacia la imagen, aunque sabía que no podía tocarla. Pero en su mente, la voz de su madre resonó con claridad: «Siempre estaré contigo, mi hija, pero debes enfrentar la verdad». Valeria sintió que su corazón se hundía. No solo estaba atrapada en un laberinto de sombras, sino que también debía confrontar a los demonios que había ignorado durante tanto tiempo. Retomó el camino, luchando contra una sensación de desesperanza creciente. Las paredes del vacío temblaron a su alrededor, y cada paso parecía atraer más sombras ansiosas por devorar su luz. «No puedo dejar que esto me consuma», se dijo a sí misma. La esfera, aún brillando, se elevó en su mano, resonando intensamente. Ella cerró los ojos, recordando el rostro de Elías. «No puedo perderlo», susurró. Los ecos de su amor por él la ayudaron a encontrar la fuerza en medio de su crisis. Con determinación renovada, comprendió que no solo tenía que liberarlo, sino que debía liberar a cada alma atrapada en este castillo. Una nueva luz emergió de la esfera, llenando el vacío de colores vibrantes. Las sombras retrocedían, incapaces de soportar su resplandor. Valeria gritó con toda su fuerza: «Libérense. El pasado no tiene poder sobre nosotros,
El sonido de su voz resonó con una claridad penetrante, y mientras la luz se expandía, las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose y disipándose alrededor de ella. Las cadenas de Elías temblaron, su rostro se iluminó por un instante y el brillo de la esfera estalló en un torrente de energía brillante. Sin embargo, la alegría fue efímera. De repente, una sombra masiva emergió de la oscuridad, una figura oscura que desafiaba toda luz. Valeria sintió como el aire se volvía helado, y un miedo profundo se apoderó de ella. Era una representación tangible de sus peores miedos, su propio yo, lleno de culpa y rencor. «Vas a perderlo todo», Valeria. La voz oscura retumbó en el aire, como un trueno desgarrador. «No», ella gritó, pero su propia oscuridad parecía burlarse de su voluntad, y así, sintió que la lucha se recrudecía en su interior. ¿Realmente podría enfrentar todo lo que había dejado atrás y salir victoriosa? Mientras la figura oscura se acercaba, una nueva pregunta desgarradora palpitaba en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la verdad? La oscuridad avanzaba, y el corazón de Valeria latía con fuerza en su pecho. El tiempo se desvanecía, y las voces de los atrapados la instaban a luchar. El abismo ahora era más real que nunca, y con el eco de sus miedos resonando, comprendió que la batalla por su alma apenas comenzaba. La sombra titánica se acercaba, y cada paso que daba Valeria hacia atrás la sumía en una desesperación profunda. El aura de aquella oscuridad era tan opresiva que podía sentirla en su piel, como si 1000 ojos devoradores la observaran desde todas partes. «Soy parte de ti», susurró la figura, ahora tan cercana que podía ver los detalles de su rostro distorsionado. Era una mezcla de sus peores temores, sus decisiones equivocadas reflejadas en una carcasa maligna. Cada error lanzaba ecos de risa burlona en su mente, convirtiéndola en un laberinto de inseguridad. Las palabras resonaban, atormentándola. «Vas a perderlo todo», repetía una y otra vez, mientras Valeria sentía que la esfera en su mano titilaba, luchando por mantenerse viva entre el miedo y la desesperación. El eco de su amor por Elías era un faro en medio de esa tormenta oscura. Se aferró a la imagen de su sonrisa, a su risa vibrante y a los momentos que habían compartido. Sin embargo, la figura oscura se opuso, creciendo en tamaño y en poder. «¿Estás dispuesta a dejarlo ir?», su voz era un susurro de serpiente, prometiendo libertad a cambio de rendición. Cada palabra era como un dardo en su corazón. Valeria apretó los dientes, sintiendo cómo la esfera comenzaba a calentarse en su mano. No podía rendirse. No mientras Elías todavía estaba atrapado en esta oscuridad. Con renovada determinación, levantó la esfera, su luz ahora pulsando con una intensidad vibrante que iluminaba el vacío a su alrededor. «No eres quien para decidir mi destino», gritó, la voz resonando con una confianza que apenas reconocía. De repente, la esfera estalló en una lluvia de colores, cada destello resaltando las sombras a su alrededor, cada chispa era una promesa de esperanza. La oscuridad se tambaleó, vacilante ante la luz que la rodeaba. Y mientras la figura oscura retrocedía, Valeria comenzó a ver más allá. Con cada destello, revelaciones de su vida aparecieron, cada sombra que se encarnaba la confrontaba con sus propias verdades. Cada momento de duda, cada instante de arrepentimiento. Reacciones que había escondido debajo de una capa de despreocupación. «Eres más fuerte de lo que crees», la voz de su madre resonó nuevamente, fortaleciendo su voluntad en medio de la tormenta. Las sombras, ahora más débiles, comenzaron a disolverse, haciendo eco de su desesperación por aferrarse a su dolor. Sin embargo, al borde de su victoria, una visión imprevista la golpeó. Un recuerdo de una conversación con Elías se materializó ante sus ojos. «No temas a la verdad, Valeria. A veces, es el único camino hacia la libertad», había dicho él en un susurro lleno de amor. La figura oscura se restableció, ahora casi imponente. «Esa verdad que tanto anhelas, te destruirá», profetizó, su voz ahora repleta de furia y miedo. Valeria sintió un tirón en su corazón, la lucha dentro de ella se intensificaba. ¿Qué verdad estaba dispuesta a enfrentar y cuánto estaba dispuesta a sacrificar? Con un grito de desesperación, la luz de la esfera se disparó hacia la figura oscura. Para su horror, ésta contrarrestó la luz con las sombras que había acumulado. Un choque de energías ensordecedor resonó mientras las fuerzas se encontraban, y Valeria sintió como la luz comenzaba a desvanecerse lentamente.
Mientras la oscuridad parecía triunfar, un instante de claridad le llegó. Su madre, sus amigos, Elías, todos habían pagado precios que ella había ignorado. La verdad se encontraba en sus decisiones, en el camino que había tomado. No era solo por ellos, sino también por ella misma. La luz comenzó a temblar, pero aún había calidez en su interior. Con una respiración profunda, Valeria se dio cuenta de lo que debía hacer. Este duelo era más que una lucha por Elías, era su lucha por la libertad. Hoy me enfrento a la verdad, gritó, desafiando a la sombra que intentaba devorarla, sintiendo cómo la luz en su interior estallaba nuevamente. Pero el desafío no había terminado. Entre la lucha de sombras y luces, una nueva pregunta emergía: ¿qué verdad emergía detrás de la luz? La energía en el aire vibraba, y el abismo parecía esperar un desenlace. Valeria se preparó para lo que vendría, sabiendo que su destino finalmente estaba entre su propio poder y el camino que eligiera. El momento de la verdad se aproximaba. La esfera brilló con tal intensidad que casi hizo que Valeria cerrara los ojos. La luz se expandió, empujando a la sombra hacia las esquinas más remotas de su ser, revelando secretos que había mantenido ocultos incluso de sí misma. Cada destello era una chispa de verdad, y cada verdad revelada era un ladrillo que caía de la pared de inseguridades que había construido a su alrededor. ¿De verdad crees que puedes ganar? La figura oscura volvió a susurrar, su voz aún llena de burlona amenaza. Las sombras a su alrededor pulsaban como si fueran parte de un organismo hambriento, deseando devorarla una vez más. Sin embargo, Valeria no iba a permitir que el pasado la arrastrara a la oscuridad. A medida que la luz estallaba, vislumbró recuerdos, momentos felices con Elías, risas, abrazos, y la calidez de un amor verdadero. Pero de inmediato fueron seguidos por otros menos placenteros, miradas de decepción de quienes amaba, oportunidades perdidas y decisiones que la habían llevado a este lugar oscuro. La verdad la golpeó como una ola fría, no era la única atrapada en esta pesadilla. Ella también había causado dolor a otros. Tu culpa te consume, dijo la sombra, su imagen pareciendo más nítida, como un espejo distorsionado de su alma. Ella se estremeció y se apretó la esfera con más fuerza, sintiendo que el calor se intensificaba. No estoy aquí para ser una víctima, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que el terror se convertía lentamente en poder. Era diferente a lo que había sentido antes. Era una energía visceral, una llama naciente que se deshacía del miedo. La sombra retrocedió, pero no se desvanecía. En lugar de ello, creció más imponente, casi como si se alimentara de la duda que aún residía en ella. Valeria empezó a sentir que, a pesar de su luz, había algo más que temía, el poder real de sus verdades. Se dio cuenta de que la batalla iba más allá de salvar a Elías, era sobre despojarse del peso que llevaba. El estruendo de sus emociones resonaba en el aire, un eco ensordecedor. Una parte de ella sabía que debía liberar esas verdades, incluso si podrían mantenerla prisionera en sus heridas. Preferiría seguir viviendo en la oscuridad, o enfrentaría lo que había temido toda su vida. De pronto, como si su propia determinación la guiara, una serie de imágenes comenzaron a aparecer en la esfera. No eran solo recuerdos, eran visiones de otras vidas, de otros amores perdidos, de caminos que nunca tomó. Se trataba de sus decisiones, sus oportunidades perdidas y el hecho de que cada una de ellas contribuía a lo que era hoy. El dolor es el precio de la libertad, susurró, entendiendo que sus fragilidades, sus errores, eran parte de su viaje, de su fortaleza. La figura oscura sintió el impacto de sus palabras y vaciló, como si el suelo estuviera temblando bajo sus pies. Deseas crecer, pero el crecimiento duele. No puede soportarlo. La sombra se replanteó, como un depredador que vuelve a enfocar su presa. Entonces, entre el caos de las luces titilantes y sombras acechantes, una voz resonó en su interior, la voz de Elías. No temas, Valeria. Nunca temas. La verdad te liberará. Era un mantra que resonaba en su mente, como un ancla que la sostenía firme en el mar de confusión. Valeria respiró hondo, sintiendo una ola de calor y luminiscencia en su pecho. La energía de su ser se duplicó, y empezó a avanzar. No se detendría. No esta vez, pero justo cuando sentía que la luz la envolvía nuevamente, un susurro helado atravesó el aire.
La verdad puede ser un arma de doble filo. Antes de que pudiera procesar, la sombra lanzó un antebrazo hacia ella, y Valeria sintió una fría punzada en su corazón. El mundo a su alrededor se tornó borroso, y una angustia abrumadora se asomó, y antes de que pudiera reaccionar, un estremecedor grito, no de ella, sino de Elías, resonó en sus oídos. Valeria. El pánico la atravesó. La batalla no terminaba, el verdadero peligro apenas comenzaba. ¿Qué locura le esperaba al final de esta oscuridad? ¿Lograría salvarlo, o el verdadero enfrentamiento que debía emprender era contra ella misma? Mientras la sombra se reagrupaba, Valeria supo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Un paso más, y podría descubrir la verdad escondida detrás de toda esta tormenta. Pero, cuanto estaba dispuesta a perder por esa verdad que la esperaba al otro lado, el eco de su corazón latía en un solo ritmo: el tiempo se agota. El aire estaba pesado, cargado de un silencio inquietante mientras Valeria se encontraba en medio del tumulto de emociones. La esfera brillaba intensamente en su mano, ardía, como si respondiera al llamado de su alma. Las sombras alrededor de ella se agolpaban, silenciosas pero amenazantes, y el eco de los gritos perdidos seguía resonando en su mente, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Tenía que enfrentarse no solo a la oscuridad que la rodeaba, sino también a la verdad que llevaba escondida en su corazón. La figura oscura avanzaba, su esencia opresiva envolviéndola, y Valeria sintió cómo su determinación comenzaba a flaquear. Cada paso que daba hacia adelante parecía hacer eco de sus propios miedos y arrepentimientos. Respiró hondo, intentando encontrar la fuerza dentro de ella, el resplandor de la luz que siempre había estado esperando. «No tengo miedo», gritó, su voz resonando con una confianza renovada. Las sombras se detuvieron, sorprendidas, y Valeria vio cómo se contraían ante su proclamación. A medida que el aura de su luz comenzaba a intensificarse, recordó las palabras de Elías, esos ecos de amor y apoyo que siempre había atesorado. La imagen de su risa, los momentos compartidos, la promesa de un futuro juntos. Todo ello se transformó en combustible, encendiendo la llama de su valentía. «Te prometí que volvería por ti», susurró al aire, sabiendo que Elías la seguía esperando en algún rincón de la oscuridad. Y en ese instante, comprendió que la verdad que buscaba no solo era sobre el destino de su amigo, sino también sobre quién ella era y lo que significaba realmente su viaje. La sombra avanzó nuevamente, más furiosa, como if impregnada por el miedo que se había plantado en Valeria. Pero esta vez, la esfera en su mano brillaba con más fuerza que nunca, iluminando cada rincón de su ser. Las visiones comenzaron a fluir, cada imagen revelando no solo la pérdida, sino también la esperanza que se escondía detrás de cada desafío. «Soy más que mis errores, soy lo que elijo ser», gritó Valeria, dejando que esa verdad se apoderara de ella, como una flecha disparada hacia la oscuridad. La esfera estalló en un torrente de luz que surge con la fuerza de su determinación. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando, retorciéndose ante la brillantez de su resplandor. Cada destello que emanaba de la esfera revelaba más y más verdades, a veces dulces, a veces amargas, pero todas igualmente necesarias. La figura oscura, ahora con menos poder, intentó avanzar, pero Valeria, impulsada por pura fuerza de voluntad, corrió hacia ella, lista para enfrentar su mayor temor. «No voy a dejar que me controles», exclamó, levantando la esfera entre ellas. Y en ese instante de conexión, sintió que algo se desvanecía en su interior, liberando su dolor, sus pérdidas, sus dudas. Era un acto de valentía, aceptar cada fragmento de su ser, abrazando la luz y la sombra que coexistían en ella. De repente, la oscuridad colapsó, gritando, como si entendiera que había perdido la guerra. Las luces empezaron a estallar a su alrededor, y el castillo en el que habían luchado comenzó a desmoronarse, dejando escapar a las almas atrapadas que habían sido víctimas del temor y la desconfianza. Valeria, la voz de Elías la alcanzó entre el tumulto, clara y poderosa. «Sigue. No te detengas». El corazón de Valeria se llenó de energía renovada, y sin mirar atrás, siguió adelante, atravesando el caos, buscando la figura que tantas veces había añorado. Y, en medio de la tempestad, una forma familiar emergió: Elías, libre de sus cadenas, con el rostro iluminado por la luz que Valeria había desatado. «¿Estás bien?», preguntó ella,
Su voz apenas un susurro lleno de esperanza. Él sonrió, y Valeria sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a estabilizarse. Ahora lo estoy. Gracias a ti. Ambos se abrazaron, el calor de su conexión disipando la oscuridad que había intentado separarlos. Pero el eco de la batalla aún retumbaba en el aire y, mientras el castillo se desvanecía, Valeria comprendió que no se trataba solo de su propio viaje, era un viaje para todos los que habían enfrentado sus propias sombras. Afuera, el amanecer se asomaba tímidamente, bañando el horizonte con luz dorada. Valeria y Elías se miraron, y en sus ojos había una certeza: juntos podrían reconstruir lo que había sido quebrado. Nunca dejemos que el miedo nos controle de nuevo, afirmó Valeria. Elías asintió, y juntos dieron un paso hacia la luz, dejando atrás la oscuridad. En su corazón llevaban cicatrices, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Sus almas, ahora entrelazadas, serían invencibles ante cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Habían enfrentado la verdad, pagado el precio, y al final, habían encontrado no solo la salvación, sino también la libertad. Este es el final de una historia que, espero, hayas disfrutado. Pero esto es solo el comienzo de muchas aventuras, así que no te olvides de suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Te invito a dejar tu opinión en la sección de comentarios. ¿Qué piensas sobre el viaje de Valeria? ¿Cuáles son tus teorías y reacciones sobre el desenlace? Y, por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrarnos tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Únete a la comunidad.